Vamos a ir empezando la sesión de la tarde, que suele ser una sesión un poco complicada. Y nada, quiero dar las gracias a Marta Valencia, que está aquí con nosotros esta tarde. Voy a presentarla. Bueno, Marta es licenciada en Derecho y abogada de profesión y ha ocupado y ocupa pues, diversos cargos de responsabilidad. Entre otros, es presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, CEMUDIS, secretaria de Organización de CONCEFE Estatal. Ha sido presidenta de CERMI Mujeres y, bueno, pues quién mejor que ella que para hablarnos de la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad. Así que, Marta, cuando quieras. Pues muchas gracias. ¿Se me oye, no? Hola. A ver. Ahora sí, perdón, que no le había dado. Bueno, después del nivelón que nos ha dejado Daniel antes de comer y la hora que es, espero no aburriros mucho y que sea lo más interesante posible y dejar hueco para que podáis preguntar. No sé si se ve la presentación. Vale. Os voy a hablar un poquito de, pues eso, venimos a hablar de la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad y os voy a empezar un pelín con lo que es la perspectiva general de las mujeres. Ante todo, lo primero que siempre defendemos es que somos mujeres. Hemos sido un poco retrasadas en el movimiento asociativo porque cuando empezamos a movernos, aquellos en los años 90 más o menos, íbamos a las asociaciones de personas con discapacidad y nos decían sois mujeres. Íbamos a las asociaciones de mujeres y nos decían tenéis discapacidad. Entonces, por eso siempre defendemos que somos un grupo heterogéneo, no somos homogéneas y no podemos hablar solo de una doble discriminación, sino que tenemos una interseccionalidad o múltiple discriminación, ya sea por ser mujer, por la discapacidad, etnia, orientación sexual, etcétera. Tenemos múltiples desigualdades. Las barreras que nos encontramos las mujeres con discapacidad no solamente es en el ejercicio de los derechos, que muchas veces sí que están reconocidos, pero también tenemos dificultades en el reconocimiento de estos derechos. Es más, el primer artículo que reconoció la situación de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad y que impulsaba a que las administraciones, los poderes públicos hiciesen políticas de medidas de acción positiva y políticas de actuación para eliminar esa desigualdad fue el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso, ahí, a partir de es fundamental esa visibilización y a ver si se consigue la modificación del artículo 49 de la Constitución española con la propuesta que se puso y que tiene sus detractores, en el que se reconocía también la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad. Por eso, como os decía al principio, que íbamos al movimiento de personas con discapacidad o íbamos al movimiento de mujeres y no nos reconocían, se creó un movimiento asociativo específico, no por crear recursos diferentes, sino por las asociaciones que trabajamos. Yo vengo como presidenta de CEMUDIS, que estamos 10 entidades en la Confederación, que trabajamos directamente con las mujeres para empoderar, para que se empoderen las mujeres, que sepan los recursos, las realidades que tienen y cómo decidir por ellas mismas en su vida. Y, sobre todo, crear pues, los recursos específicos de mujeres, como pueden ser los de violencia o recursos de salud sexual o reproductiva, que sean plenamente accesibles para todas las mujeres. La situación que nos encontramos, por así enfocaros y veros después unos pequeños datos, es que nos encontramos una mayor sobreprotección familiar. Cuando a las mujeres nunca se les discute el derecho a ser madre, a las mujeres con discapacidad sí. Y como sabéis, fue la modificación a finales del 21 de eliminar la permisibilidad de que se esterilizase a las mujeres de manera forzada. Lo autorizaba un juez y además iba junto con una incapacitación civil, con lo cual eso se ha adelantado normativamente. Ahora esperemos que en la práctica se lleve así y que ya no se hagan estas esterilizaciones forzadas. Lo que queremos es que se forme y se informe a las mujeres y a las niñas con discapacidad y cada una con sus necesidades y con sus apoyos necesarios. En el caso de las mujeres con discapacidad, ya lo veréis por los datos de después, el nivel educativo es más bajo, aunque también
Ha habido mucha mejora desde hace unos años con la enseñanza obligatoria. Allí se ha notado pues, que por lo menos, al menos, los niveles más básicos ya se tienen de formación. Antes había datos de analfabetismo tremendos en mujeres con discapacidad. Pero, como os decía, lo de la sobreprotección familiar se nos aniña, se nos asexua por el entorno, se nos relega las tareas domésticas. Pues mira, tienes una prestación no contributiva y encima estás haciendo las cosas de casa. Aunque no se nos reconoce el derecho a ser madre, pero según qué tareas de mujeres sí que se nos reconoce. Entonces se nos elimina esa capacidad del reconocimiento de una misma, de lo que queremos hacer con nuestra vida, que nos equivocaremos igual que el resto de hombres y mujeres. Somos muy poco activas, me repito, lo veréis en los datos, y también sucede esto porque, a ver, las ofertas de empleo son mayores hacia hombres con discapacidad. Y todo esto es la pescadilla que va mordiendo la cola sobre protección familiar, estar en casa, las tareas domésticas, porque vales para que tienes una prestación, no tienes derecho a ser madre, que es un derecho innato en las mujeres. Pues supone todo esto una autopercepción negativa que hace que no seamos activas y que no movamos. Por eso es tan necesario el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad, en el que las mujeres se empoderen, salgan de su entorno, porque, por ejemplo, hay muchas que no saben ni siquiera que son víctimas de violencia, es lo que han vivido siempre y es lo normalizado. Entonces, ahí como CEMUDIS, porque una de las cuestiones que pedimos, pues tanto CEMUDIS como Fundación CERMI Mujeres, es que en los estudios estén reflejados los datos específicos de mujer, el tipo de discapacidad y el grado de discapacidad, como bien decía Daniel antes. Entonces hicimos un estudio sociolaboral durante los años 18, 19 y 20. El 20 se desvirtuó un poco por la pandemia, pero ya no cambiamos las preguntas, por ver un poco la situación que teníamos en España de las mujeres con discapacidad, porque no existen de empleos, sí que existen algunos datos, pero otros no existen. No existen pues, en qué unidad familiar viven, los recursos sociales, dónde se acercan. Bueno, yo aquí os he traído, como estamos hablando de la inclusión laboral, pues lo que es lo del empleo, no os voy a traer, pero podéis, bueno, ahí está el enlace, pero en la página web de CEMUDIS, cemudis.org, tenéis nuestros informes. Hicimos una encuesta durante 3 años en todo el territorio nacional a más de 11.000 mujeres. Fue una encuesta online, anónima, y el tipo de discapacidad, casi el 67% era de mujeres con discapacidad física y orgánica, con salud mental el 18,6%, discapacidad intelectual 16,7%. Ahí nos encontrábamos la dificultad de tener que acceder a los centros donde estaban y hacer la encuesta en lenguaje fácil, y discapacidad sensorial. Y además también se detectó que el 17,2% tenían más de un tipo de discapacidad. Y por grados, pues ya veis, la mayoría entre el 33 y 44%. En el estrato de edad veíamos que al aumentar la edad, aumenta el porcentaje de personas que tienen reconocida definitivamente la discapacidad, y también aumenta el porcentaje de personas que tienen discapacidad física y orgánica. En el nivel de estudios, que es lo que os decía, el 3,3% había hecho menos de 5 años en la escuela, como en la enseñanza obligatoria, y aumentaba ya el 33%. En educación especial, de las mujeres que hicimos, era el 6,2%, y después ya en bachillerato, FP o estudios universitarios, aumentaba el nivel, sobre todo en discapacidad física y orgánica y sensorial. Y las mujeres que no sabían, no contestaban, un 5%, pero ya veis que mayoría de niveles elementales de formación. En cuanto a la situación laboral, que aquí ya empezamos a meter los datos más concretos en lo que nos ocupa hoy, con empleo solo había un 35%, en desempleo un 31%, jubilado o prejubilado un 3,8%, en trabajos domésticos 4,8%, no retributivos 3,7%, y en otras situaciones que incluían ahí la situación de incapacidad un 21,7%. Estos datos son nuestros, son de los que hicimos a mujeres de una manera anónima, pero después
con los datos que voy a sacar del estudio Olivenza, que es del Observatorio Estatal de Discapacidad, del año 2021, más o menos recogen lo mismo. Entonces, con un trabajo, y ahora eso que ahora se ha reducido, ya lo veréis, debido a la pandemia, pero trabajando el nivel de las mujeres es muy bajo y no activas está el 65% de todas las mujeres, cuando más o menos la población, si lo habéis visto, somos un 9-10% de toda la población, mujeres con discapacidad, las mujeres con discapacidad somos más o menos el 60%. O sea, el número de mujeres que están inactivas es tremendo y ahí se está perdiendo un capital humano tremendo. El acceso al empleo, que preguntábamos cómo accedían, pues la mayoría a través de las asociaciones de personas con discapacidad o también hacia la empresa directamente, preguntaban. Y los contratos de trabajo, claro, estos son datos del 18, 19, 20, con la nueva normativa ya no sirven, pero bueno, para que vieseis un poquito, indefinido estaba el 54% y el temporal 32%, que se supone que ahora habrá aumentado ese nivel de contratación indefinida. Y lo que pues, más nos preocupa es que incluso la remuneración de las mujeres que están trabajando era muy baja. Ahí en esos años pusimos los 900 euros, que era el SMI que estaba entonces, y las mujeres con discapacidad intelectual o mental eran las que más salarios tenían más bajos, de menos del 90%. Y aquí se nos surgió la duda también, que por si hacemos más estudios y demás, si cuántas mujeres había trabajando a tiempo parcial. Pero ya veis que con niveles muy altos de remuneración, muy poquitas mujeres había. Y después, ya veis, intelectual y mental, de menos de 900 euros, un 53,3% y un 48,7%. En cuanto al puesto, es lo que nos refleja y nos sigue reflejando. Las mujeres suelen estar en ocupaciones elementales, ya veis, casi un 60%, ya de técnico medio un 17% y en puestos de dirección muchísimo menos. Lógicamente, cuando se incrementa la categoría profesional, se incrementa la remuneración y las mujeres con discapacidad intelectual y mental desarrollan ocupaciones elementales, pero ahí también en general todas las mujeres. Es más, además, según los niveles de estudios, que habéis visto que tenemos estudios universitarios, no se refleja esa relación de mayor nivel de estudios a puestos de trabajo más cualificados en las mujeres. Entonces también hay que trabajar en ese sentido por las ofertas de empleo hacia las mujeres con discapacidad. El tiempo que llevan sin empleo, que preguntamos, fijaros que casi un 20% que no había tenido nunca ningún empleo. Y de 2 a 5 años ya nos vamos al 40%. Entonces, por eso os digo que los datos de inactividad de las mujeres con discapacidad son tremendos y lo veréis reflejado en los actuales del informe Olivenza, que es muy interesante. Y ahí se está perdiendo un montón de capital humano y de trabajo de mujeres que puedan decidir por ellas mismas, porque lo que quieren hacer con su vida, porque hoy en día y la sociedad en la que estamos necesitamos un trabajo para poder desarrollar nuestra vida con autonomía. Bueno, esto es una gráfica un poco de lo anterior, el tiempo que se lleva sin empleo según la edad y como veis, bueno, pues al principio es más los jóvenes, pero de más de 2 años sin trabajar pues son las mujeres más mayores. Bueno, esto se repite un poquito, medios para buscar el empleo directamente de manera general, Servicio Público de Empleo y sobre todo las entidades de las personas con discapacidad, con lo cual algo positivo estamos haciendo ahí. Y para que veáis la percepción que tienen ellas de por qué no encuentran empleo, la mayoría es por su discapacidad, por la edad o porque encontrar empleo es difícil para cualquiera. Pero sobre todo en discapacidad mental y sensorial señalan el motivo de la discapacidad para no encontrar el puesto de trabajo. Así que si queréis ver un poquito más, yo aquí son unas pinceladas, pero para comprobar que con el informe Olivenza del Observatorio Estatal de la Discapacidad más o menos coinciden nuestros datos y no han variado tanto. El último informe es que salió publicado desde el año 2021. Como os decía, los datos, que somos el 9-10% y de allí el 60% somos mujeres y aún así se nos sigue tratando como una minoría,
pero los datos que reflejan el 35,5% de las mujeres está en situación de primer quintil, como lo dicen ahora, que es de pobreza extrema. El siguiente es el 20%, porque es lo que os estoy hablando, están inactivas, con lo cual, como mucho, podrán acceder a una pensión no contributiva que, como sabemos, no llega para llevar una vida digna hoy en día. Y en comparación, para que veáis, con las mujeres sin discapacidad, del 35 al 19, o sea, hay 16 puntos de diferencia de pobreza extrema, y del 20 al 17 hay un poquito menos. Los datos de educación, el 49,2% de las mujeres con discapacidad tienen educación primaria y secundaria inferior, frente al 30% de las mujeres sin discapacidad. Hay mucha diferencia entre mujeres con y sin discapacidad. Y con estudios secundarios hay un 36,8%, con diferencia a las mujeres sin discapacidad, que suponen un 44,7%. Y con estudios superiores, un 12,8% de mujeres con discapacidad, pero las mujeres sin discapacidad son un 12% más, o sea, hay un 24% de mujeres con estudios universitarios superiores. O sea, que nos queda mucha diferenciación tanto entre hombres y mujeres con discapacidad como con mujeres sin discapacidad. En cuanto al empleo, las activas son un 28,7%, esto con el informe Olivenza, ya veis que en el nuestro salía más o menos un 35%, pero con respecto a las mujeres sin discapacidad son 30 puntos y 9 puntos menos que los hombres con discapacidad. La tasa de actividad mayor es en mujeres de 15 a 44 años, al igual que la tasa de empleo. Y las mujeres que están trabajando, según el informe Olivenza 2021, solo son un 19,8%, frente al 49,2% de las mujeres sin discapacidad. Y el desempleo es el 30,8%, parecido ahí a los hombres con discapacidad, pero 17 puntos superior al de las mujeres sin discapacidad. ¿Qué bonificaciones, qué reducciones, qué es lo que hay como para intentar solventar esta situación que ya veis que no lo solventa? Pues nosotras consideramos que es muy poco en la empresa ordinaria. En cuanto hay contrato indefinido, cuando son mayores de 45 años, la bonificación reducción es igual en hombres y mujeres. Solamente es cuando es menor de 45 años. En el caso de contratación temporal sí que hay mayor, pero bueno, con las modificaciones normativas, aunque tengamos todavía el fomento de empleo, pero en principio allí habría menos casuística de que se puedan agarrar, ¿no?, la empresa ordinaria. En centros especiales de empleo, que es lo que hablábamos, y que cada persona pueda elegir dónde trabajar, ahí están las subvenciones de mantenimiento de puesto de trabajo, que si se es mujer o mayor de 45 años en los contratos indefinidos, sí que en las personas que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo sí que hay mayor ayuda, pero en el resto no. Y como estamos viendo, son completamente insuficientes. ¿Qué propuestas decimos para intentar solventar? Sobre todo, el empoderamiento, el trabajar directamente con las mujeres para que se empoderen, para que sepan sus recursos, sus necesidades, sus derechos, que puedan ejercer por ellas mismas lo que ellas necesitan. Una formación y educación inclusiva, fundamental. La educación y la formación en género transversalmente es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Alfabetización digital, el romper la brecha digital. Ahí nos hemos encontrado, sobre todo durante la pandemia, que hemos tenido una brecha digital tremenda en el caso de las mujeres con discapacidad. No solo en la formación de lo que es los conocimientos para acceder a las nuevas tecnologías, entre comillas ya, sino también para acceder a esas nuevas tecnologías, porque como veis, la mayoría están en situación de pobreza y no pueden acceder a esos recursos, con lo cual se les limita su actividad diaria, que últimamente va todo, bancos, todo va vía digital. Se debería hacer una revisión de las prestaciones no contributivas para que sean equitativas y puedan tener mayor compatibilidad con el empleo. Se lo comentaba antes mientras estábamos comiendo, nos están surgiendo mujeres que nos llegan a CEMUDIS, en el que resulta que como el salario mínimo interprofesional ha subido, que es una cuestión muy positiva, por supuesto,
pero las pensiones no contributivas están valoradas en función del IPREM. Las mujeres normalmente suelen estar en casa, es la pareja o la familia quien recibe los ingresos, sube los ingresos, la pensión no contributiva o desaparece o se reduce, con lo cual se crea una mayor dependencia hacia su pareja o hacia su familia. Y se está generando que ahí pedimos que o las pensiones no se comparen con el IPREM, porque no se ha revalorizado y se ha quedado muy atrás, y después también que haya una mayor compatibilidad con el empleo. La compatibilidad que hay ahora es muy pequeñita, sube hasta el IPREM y durante muy poco tiempo, y tenemos que romper esa barrera de que las mujeres empiecen a trabajar primero para ver cómo es que se van a ganar su trabajo, socializar en el trabajo, en los ámbitos laborales, y que es fundamental. Pedimos que haya mayores incentivos a la contratación de mujeres con discapacidad. Habéis visto que con las medidas que hay ahora, y que tampoco es que hayan aumentado mucho en cuestión de medidas de acción positiva hacia las mujeres, pues no supone ni para los empresarios ni para las mujeres el romper esa barrera de empezar a trabajar. Mayores ayudas a emprendedoras. En trabajo por cuenta propia no hay ningún tipo de diferenciación entre hombres y mujeres con discapacidad, y aún así consideramos que son insuficientes. No tenemos que olvidarnos tampoco de la función pública, y la Administración tiene un deber que no solamente haga la reserva que tenemos por el tipo de discapacidad, sino también por mujeres e incluso por el grado de discapacidad. Y, por supuesto, hay unas medidas para tener una conciliación y una corresponsabilidad real, porque al final las tareas del cuidado, aunque se han ido mejorando, hay medidas de mayores permisos perdón, que no se pasa la diapositiva. Hay mayores medidas de conciliación, mayores permisos de paternidad, pero hay que romper más porque sigue cayendo el cuidado en las mujeres. No hablo aquí porque no era la cuestión, pero las mujeres cuidadoras, tanto de personas con discapacidad, dependientes, etcétera, recae principalmente en mujeres también, con lo cual hay que trabajar muy mucho en las medidas de tener una conciliación y corresponsabilidad real. Y como más o menos me ajustaba, y por si alguien quiere preguntar, muchas gracias por vuestra atención y nada más. Muchísimas gracias por la presentación. Normalmente tenemos tiempo para unas preguntas tanto de sala como de las personas que nos siguen online. No sé si... Es muy mala hora. No. Y os he dado mucho rollo. Perdón. No hay ninguna pregunta virtual, por tanto, yo creo que podemos hacer una pregunta o dos. Si son cortitas, dos. Si alguien quiere hacer una pregunta en sala. Mira, allí hay una mano. Sí. Pues dale la palabra. En función del tiempo podemos hacer otra, o si no, pasamos a la siguiente mesa. Hola, como siempre es un gustazo escuchar a Marta, y la pregunta era, si tuviéramos que elegir dos líneas estratégicas que pudieran cambiar esta situación, ¿cuál sería la principal apuesta? Qué difícil, ¿eh? Es que elegir entre todo lo que he dicho. Yo creo que la educación y la formación es fundamental. Cuanto mayor educación y formación tengamos a la hora de acceder a puestos de trabajo va a ser fundamental. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad tenemos que seguir trabajando mucho en el empoderamiento, en que se empoderen las mujeres. Ya veis que están muy poco activas, trabajar con las familias también creo que es fundamental. Y ahí tenemos que seguir trabajando pues desde las asociaciones, ya sean específicas de mujeres con discapacidad, de personas con discapacidad, y el que sepan sus derechos, sus recursos, y que puedan decidir por su vida lo que quieren hacer. Nos equivocaremos como todas, tener los apoyos necesarios ahí para llevar la vida, pero aún tenemos ahí de base un poco de mover. Yo apostaría por esas dos. Muy bien, muchas gracias. Ha sido rápida, así que si alguien quiere hacer alguna otra, tenemos 1 o 2 minutillos. Al fondo hay una mano. Vale, Elisa, ahí al fondo hay una mano levantada. Hola, Marta. Hola. Buenas. Bueno, yo quería poner en valor el que se hable de mujeres con discapacidad,
en un congreso de empleo y que es importante que por lo menos en este tipo de foros pues nos dejen un hueco y podamos expresar la situación que vivimos. Así que más que una pregunta, porque tú eres una experta en el tema de mujer con discapacidad y llevas la lucha nuestra ahí y haciendo incidencia política, sobre todo pues destacar la importancia de que estemos presentes y estemos presentes en estos foros. Así que gracias. Gracias, Marta, que se me ha olvidado, lo iba a decir al principio y los nervios. No, agradecer al Congreso, a la Fundación Derecho y Discapacidad, a todas las entidades, el que estemos aquí presentes. Es que el visibilizar y el que estemos, el que veáis la situación en que estamos, es que es fundamental, es lo que os decía, en los estudios no salimos en casi ningún estudio. Entonces, lo que no se ve no existe. Es fundamental que estemos y eso agradecerlo. El apunte muy bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues gracias. Gracias a vosotros.